muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros en Sobreviviendo en Casa para platicar de un tema muy interesante. Ya la gente empezaba a comentar un poquito y a platicar qué vacuna les pusieron y cómo se sienten respecto al tema. La realidad, Doc, es que mucha gente sigue renuente, mucha gente dice, no, yo no me vacuno por nada del mundo. Sí, lamentablemente hay mucha resistencia todavía a la vacuna. Hoy justamente tuve un paciente aquí en el consultorio que me decía, finalmente a mi hermana ya le dio COVID, afortunadamente no se complicó, pero por fin entendió que ya se tiene que vacunar. Y yo creo que eso es el punto. A veces hasta que no vivimos una experiencia pues de este tipo es hasta el momento en el cual decidimos vacunarnos. Y bueno, yo me pregunto, pues, ¿para qué pues esperar hasta el momento de complicarnos o de tener que ir a un hospital o para qué pues desgastarnos de esa manera si lo podemos prevenir? Entonces, pues creo que esa es la mejor estrategia, vacunarnos ahora, en este momento, que tenemos pues todas las posibilidades para hacerlo. Ya platicaremos un poquito más adelante de cada una de las vacunas, pero todas son fabulosamente efectivas, todas nos cuidan, todas nos protegen. Pues creo que ese es el punto, ¿no? Evitar complicaciones. De acuerdo, muchas personas dicen, bueno, pero es que no me va a salvar de contagiarme. No, es que no, la vacuna no es para que no te dé COVID. Sí, tienes toda la razón. En realidad la vacuna no te va a asegurar que no te vayas a volver a contagiar. La vacuna lo que va a hacer es que te va a proteger. Prácticamente la mayoría de ellas tienen una eficacia cercana al 100% en caso de enfermedad severa, en caso de hospitalización y sobre todo en caso de prevención de fatalidades, de muerte. La vacuna te va a cuidar de no perder la vida, que eso es fundamental. ¿Son 9 vacunas ya las que están aprobadas por la COFEPRIS en nuestro país? Es correcto, 9 vacunas aprobadas. ¿Cuál es la mejor? Porque de pronto era la gran pregunta, no, es que ojalá me toque esta, ojalá no me toque aquella, híjole, es que la China, es que dicen que, ¿no? Y mil cosas que se dicen alrededor de las vacunas. Y yo decía, y de pronto los doctores decían, es que no, no hay mejor vacuna. La mejor vacuna es la que te toque y la que te pongas porque te va a salvar de justamente eso, de llegar al hospital, de estar intubado o de morirte. Pero platícanos un poquito de todas y cada una para que ya nos vayamos dando una idea de qué tan protegidos estamos. Pues yo creo que lo comentas de manera perfecta. Todas las vacunas son buenas. No hay una mejor vacuna. Sí, por supuesto, se han reportado porcentajes de eficacia, porcentajes diferentes respecto a la enfermedad sintomática, pero no quiere decir que una vacuna, al tener mejor porcentaje o mayor porcentaje, sea mejor comparativamente con otras. Lo que significa este porcentaje de eficacia es que un 90% de los que están, vamos a hablar de la vacuna de Pfizer, ¿no? Que refiere una eficacia superior al 90%. No significa que un 90% están protegidos y un 10% no. Lo que significa este porcentaje de eficacia es que la probabilidad de desarrollar COVID en una persona vacunada disminuye un 90% en comparación con las no vacunadas. A eso se refiere ese porcentaje de eficacia, que eso es algo fundamental que tenemos que decirle pues a todos los que están acá conectados. Si hablamos ya de porcentajes, pues las vacunas de RNA mensajero, como el caso de la de Pfizer y el caso de Moderna, pues reportan eficacias superiores al 90% en enfermedad sintomática leve. La vacuna Sputnik, la vacuna rusa, también tiene una eficacia superior al 90%. La de AstraZeneca, promedio, tiene una eficacia del 76%, la vacuna de Coronavac o Sinovac del 50.3%, la vacuna de CanSino del 69%, la vacuna Covaxin del 81%, la de Johnson & Johnson entre el 57 y el 72%, un promedio de 66%, la vacuna de Sinopharm del 79% y hay otra vacuna de Novavax que también está pues por ahí del 89.3%. Entonces, si se dan cuenta, pues todas tienen una eficacia que no es nada despreciable. Por ejemplo, hay vacunas que no son COVID, vacunas, pues por ejemplo, papiloma, tétanos, sarampión, reportan vacunas del 40 y tantos %. Entonces, y con esas vacunas tenemos una protección fabulosa. Entonces, imaginen ahora con las vacunas contra la COVID-19. ¿Cuál
¿cuántas de todas estas vacunas nos protegen de la variante Delta? ¿Podemos decirlo o todavía no podemos llegar a ese punto? ¿O habrá alguna que diga, híjole, es que yo me puse la Johnson y entonces todavía no hay estudios que me puedan decir que la variante Delta y entonces estoy nervioso y qué tal que me ponga otra vacuna o que no estoy lo suficientemente protegido? ¿Qué hacemos en estos casos y cuáles podrían, cuáles son las que sí y cuáles son las que todavía no podemos asegurar? Hay estudios clínicos que ya han sido publicados, principalmente Johnson y Johnson, Pfizer y Moderna. Más detallados para Pfizer y para Moderna. Okay. Específicamente contra las variantes y contra la variante Delta. Ajá. Sin embargo, todavía hay algunas otras vacunas que no han publicado un artículo científico, pero sí se han generado comunicados por parte, por ejemplo, de CanSino y por parte también de Sputnik, en donde los han hecho saber a la luz pública y reportan que sí son pues eficaces contra la variante Delta. Todavía no tenemos el estudio clínico, todavía nos lo deben, pero en general les puedo decir que todas las vacunas nos protegen contra las variantes, en mayor o en menor grado, pero esta protección es suficiente pues, para poder disminuir el riesgo de complicaciones. Entonces, creo que con el tiempo y poco a poco vamos a ir obteniendo más información. Estamos todavía en el día a día obteniendo nuevos datos, pero lo importante y la insistencia, la súplica, es que se vacunen. De acuerdo. Y mira, y están los extremos, ¿no? Gente que no quiere ni siquiera una dosis y gente como Marta que está diciendo, yo me puse la de CanSino en mayo, ¿puedo ponerme la de Pfizer o no? CanSino, que recordemos, es de una dosis y hablaban justamente de que después de los 6 meses podrías ir por una segunda, pero ¿se puede combinar en este caso particular? Técnicamente no hay ninguna contraindicación para poder combinar vacunas. Sí Okay. es factible poder hacerlo. Sin embargo, hoy no tenemos información que nos asegure que aplicándonos dos vacunas diferentes vamos a tener una mayor inmunidad. Okay. No quiere decir que si yo me pongo 2, 3 vacunas voy a tener una mayor inmunidad o una mayor protección. La invitación es hoy aplicarse las vacunas que tenemos disponibles de acuerdo a los esquemas que están pues ampliamente ya difundidos por todos. No mezclar vacunas. Probablemente hacia adelante existirá algún estudio clínico o alguna información que sí documente y confirme que se genera una mayor inmunidad o una mayor protección, pero a la fecha no lo existe. Solo hay un estudio clínico que se realizó en el Instituto Carlos III en Madrid, España, en donde hacen una comparación de una combinación de la vacuna de AstraZeneca y de Pfizer. Ahí sí se demostró que existe una mayor cantidad de anticuerpos neutralizantes, hasta 7 veces más posibilidad de generación de anticuerpos neutralizantes con esta combinación. Y en teoría, bueno, pues la vacuna de AstraZeneca, que es una vacuna de adenovirus, conjunto con una vacuna de RNA mensajero, o sea, hablando de grupos de vacunas, podría sí existir la posibilidad de combinarse. Es decir, AstraZeneca con Pfizer o AstraZeneca con Moderna. Pero el resto no hay ninguna información que hoy nos asegure esto. Una tercera dosis, doctor, también se ha hablado mucho de si es o no necesaria. Una tercera dosis ya está estudiada, una tercera dosis ya está hoy publicada. Ya la vacuna de Pfizer confirmó que van a recibir una tercera dosis las personas en Estados Unidos, sobre todo personas que tienen algún tipo pues, de condición que requieren asegurar una mayor inmunidad y un refuerzo, vamos a decirlo en términos generales, sobre todo para profesionales de la salud y personas que tienen alguna inmunosupresión, es decir, que sus defensas están bajas. Sí existe esta condición, sí existe esta posibilidad, pero solo hoy tenemos información al respecto para Pfizer. Ok. La gran pregunta, ¿qué pasa con los niños? Sabemos que ya en Estados Unidos, por ejemplo, está aprobado para niños de 12 años en adelante. En nuestro país también, sin embargo, estamos esperando algunos meses para que realmente ya pueda ser una realidad.
Sí, tienes toda la razón. En Estados Unidos se aprobó, la FDA aprobó la aplicación de Pfizer en mayores de 12 años. Moderna está haciendo los trámites y también muy seguramente en los próximos días vamos a tener ya la confirmación de que Moderna puede ser aplicado en mayores de 12 años en Estados Unidos. En México únicamente tenemos la aprobación para la vacuna de Pfizer en mayores de 12 años también. Esperemos que pronto nuestras autoridades en salud pues den el visto bueno y el banderazo de salida, el banderazo verde para que pronto los niños en nuestro país sean también vacunados. ¿Qué pasa con los niños menores de 12 años? Apenas comienzan los estudios y pareciera, por ejemplo, que en Estados Unidos ya podría haber una luz en el camino para principios del próximo año. Sí, qué bien informada estás, de verdad, Cristian. Es un honor poder platicar con una persona que tiene esta cantidad de información. Fíjate que hoy están haciendo estudios clínicos en Estados Unidos respecto a la vacuna de Pfizer para poder ser aplicados en niños mayores de 2 años. Incluso allá hay un estudio clínico que se está también llevando a cabo en donde están estudiando la vacuna en mayores de 6 meses. Seguramente la FDA y pues, las agencias regulatorias internacionales pronto tendrán más información al respecto para estos grupos de edad y también seguramente pues, pronto tendrán ya, digamos, esta autorización de uso en estos grupos de menos edad, de niños de menos edad. Esperemos que esta información pues se genere rápido, estas confirmaciones de revisión de los pacientes que están en los estudios clínicos sea muy positiva y pronto tengamos ya también en México pues esta autorización para poder vacunar a este grupo de edad también. ¿Por qué tanta polémica en este grupo, doctor? ¿Las dosis sí varían a diferencia del grupo de 12 en adelante? No, en realidad no. Lo que sucede es que en investigación clínica se hacen estudios de grupos etarios o que tienen algunos factores de riesgo, o que tienen algunas condiciones o características específicas. A esa parte pues va los estudios preclínicos que se hacen en modelos experimentales, después se hace ya una fase 1 que tiene un pequeño grupo de voluntarios, después se va a una fase 2 en donde se van incluyendo más pacientes, una fase 3 que ya es un estudio muy grande y después una fase 4 en donde pues prácticamente ya está esto aplicado a la población general. Entonces, esta secuencia lleva a la investigación clínica y esto pues con el objetivo de asegurar la seguridad y la eficacia de las vacunas, no nada más de las vacunas, de cualquier medicamento. Entonces, pues esta es la forma en la cual se estudia, esta es la forma en la cual se revisa y de esta manera pues tenemos ya la información confirmada. Y hacia este mismo modelo pues se hace esta investigación clínica en niños. ¿Qué pasa con las embarazadas? Ya afortunadamente cada vez hay más mujeres que dicen, sí, yo me vacuno. ¿Es ya un hecho, doctor, que anticuerpos pasan directamente al feto, al bebé, y que está, digamos que protegido durante un tiempo después del nacimiento? Sí, de hecho ya hay algunos estudios clínicos publicados. Incluso también es importante mencionar, hay una inmunoglobulina o una defensa en nuestro cuerpo, la inmunoglobulina A, que se transmite por la vía de la lactancia y han encontrado anticuerpos para COVID en la leche materna. Entonces, sí, la inmunidad innata, la inmunidad que se transmite de la mamá al bebé, también fue un factor importante para el número de contagios. Personas con alguna enfermedad crónica degenerativa o alguna enfermedad específica, por ejemplo, hablemos de obesidad, de diabetes, de hipertensión, ¿deben vacunarse con mayor razón o deben de tener miedo a vacunarse? La primera opción, deben de vacunarse. Fíjate, los pacientes que mayormente vemos complicados en los hospitales y en la consulta y en las terapias intensivas son pacientes hipertensos descontrolados. Y eso es un punto súper importante. No es que yo sea hipertenso y ya estoy en riesgo. Estoy en riesgo si estoy descontrolado. Los pacientes diabéticos descontrolados. Los pacientes con obesidad y entre mayor grado de obesidad, con más complejidad y más posibilidad de complicaciones. No quiero decirte que una persona fitness, que haga mucho ejercicio, que tenga una dieta adecuada, que no fume, etcétera, 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 no se complica. Sí, también se complican, pero hay mayor factor de riesgo y mayor posibilidad en este grupo de pacientes que te comento. Definitivamente hay pacientes que tienen características especiales, como los pacientes que tienen
un trasplante renal, o que están inmunosuprimidos porque les trasplantaron un hígado, o pacientes que tienen hepatitis, o que tienen cirrosis, o que tienen VIH. Estos pacientes, por sus condiciones específicas, tienen defensas bajas. Y obviamente aquí sí puede existir un mayor factor de riesgo también. Sin embargo, deben vacunarse. Absolutamente. Las personas con lupus, doctor. Son enfermedades inmunológicas que también pues tienen tratamiento con inmunosupresores. Estos pacientes que tienen enfermedades inmunológicas como artritis reumatoide, lupus, deben de vacunarse. Okay. Mira, nos pregunta Caroline que si las personas con cardiopatías. También deben de vacunarse. Las pacientes que tienen cardiopatías son pacientes que sufrieron algún infarto, por ejemplo, o son pacientes que tienen alguna complicación propia a la hipertensión arterial. Efectivamente y absolutamente deben de ser vacunados. ¿Quiénes, por su condición médica, deberían de consultar a su médico antes de tomar la decisión? ¿Hay algún grupo acabe o no hay nadie que diga, no, tú no te vacunes? En general, las vacunas todas pueden ser aplicadas a cualquier paciente. Es poco probable que exista una reacción adversa o alguna reacción secundaria. Prácticamente te puedo decir que existe la misma posibilidad de que te caiga un rayo en una tormenta eléctrica a que te dé un evento adverso secundario a una vacuna. No quiero decirte que no pueda suceder, pero es así de poca la posibilidad de que presentes un evento adverso severo que te quite la vida por una vacuna. Buenísimo. O sea, En realidad, eso significa vacúnense. Vacúnense todos, absolutamente, sí. Y en realidad, respondiendo a tu pregunta, solo aquellos pacientes que tengan alguna condición específica de una alergia que haya generado una reacción anafiláctica o una reacción alérgica severa a alguna vacuna, algún medicamento o alguna condición específica, tendría que preguntar con su médico y evaluarlo. Pero aún así esos pacientes se pueden vacunar porque regularmente en todos los centros de vacunación existe personal médico que está capacitado en urgencias médicas para poder reaccionar y responder ante cualquier condición de evento adverso. De acuerdo. Angélica dice, personas con VIH, sí, el doctor acaba de decir que sí, efectivamente tendrían que vacunarse. Y uno de los temas y de los puntos que ha sido sin duda como motivo para que mucha gente diga, híjole, no me vacuno, es porque vi al amigo, al vecino, al compadre, al amigo del amigo del amigo que no saben qué reacción le dio la vacuna y entonces muero de miedo. ¿Es normal las reacciones de la vacuna, doctor? ¿Hasta qué punto es normal y por qué no tenemos que preocuparnos? Todas las vacunas generan reacciones. Recuerden que estamos insertando por medio de una vacuna un antígeno que va a hacer una reacción antígeno-anticuerpo con nuestro sistema inmune. Es decir, vamos a ponerlo en términos coloquiales. Va a llegar algo extraño a nuestro cuerpo y nuestros soldados van a defender para poder generar memoria y que la próxima vez que venga este extraño, nuestros soldados ya lo reconozcan y lo eliminen, no le permitan hacernos daño. En términos generales vamos a decirlo así. Y esta reacción antígeno-anticuerpo o esta reacción soldado extraño genera reacciones en nuestro cuerpo relacionadas a la inmunidad. Justamente puede presentarse dolor en el sitio de la aplicación, malestar general, dolor articular, fiebre, dolor de cabeza, un cuadro pseudocatarral, así como con dolor de garganta, escurrimiento nasal, mucho ataque al estado general, mucho cansancio. Todos estos síntomas son esperados. Regularmente no duran más de 72 horas. Se pueden controlar de manera sintomática con analgésicos, lo más común pues es utilizar paracetamol. Obviamente no queremos que nadie se automedique, que nadie se autoprescriba. Si hay alguna condición de alergia, pues hay otras opciones. Pero a lo que me refiero es que podemos utilizar medicamentos de venta libre y que pues podemos conseguir de manera fácil y que son seguros para poder quitar estas reacciones adversas que no duran más de 3 días. Hay que hidratarnos bien, hay que mantenernos en reposo y estos síntomas regularmente tienden a pasar en este periodo de tiempo. Y no es algo exclusivo de la vacuna del COVID, que esto es importante. Todas las vacunas nos generan estas mismas reacciones, digamos, de antígeno-anticuerpo que les explicaba de soldado extraño. Oye, y si todavía lo dudamos, pensemos en cuando éramos niños o a los que tenemos hijos, ¿no? Cuando vamos y les ponemos las vacunas, es normal y es muy probable que le dé reacción la vacuna y entonces la recomendación del pediatra es
después de la vacuna, mete a bañar a tu bebé, a tu niño, para que si le llega a dar temperatura, entonces puedes darle esto y entonces háblame. Digamos que las reacciones no son cosa o no son del otro mundo. No, las reacciones en realidad son reacciones pues muy leves. Si de repente el paciente puede tener, me han hablado, 40 grados centígrados de temperatura, pues es algo normal porque es algo esperado a la reacción de la vacuna y que pues está generando inmunidad. Quiere decir que tu sistema inmune está trabajando y está haciendo su labor para poder protegerte. Y ojo aquí, hay pacientes que me dicen, es que yo me vacuné y no tuve ninguna reacción, no me pasó absolutamente nada, no sentí nada y estuve como si no me hubiera vacunado. También es algo esperado. Cada paciente, cada persona tiene un sistema inmune diferente. Hay pacientes que tienen muchas reacciones, que son leves, insisto. Hay pacientes que no tienen una sola reacción. Pero no significa el hecho que no haya reacción, que no te vacunaron o que no te hizo efecto la vacuna o que no estás generando anticuerpos, ¿cierto? Es correcto. Ok. Decías, en caso de alguna reacción a la hora de la aplicación de la vacuna, no está mal tomar algún tipo de paracetamol, algún tipo de medicamento. Generalmente es paracetamol, pero bueno, la indicación es que recurran a su médico. Sí, una llamadita a su médico de confianza, ¿sabes qué? Me vacuné y estoy teniendo un poco de fiebre, de dolor articular. Y bueno, seguramente mis colegas estarán en toda la mejor disposición de poder decirles, tómate esto, tómate aquello, y pues con esto se disminuye considerablemente los síntomas. Doctor, yo te agradezco mucho toda la información que nos diste. Se nos acaba el tiempo, pero no te quiero despedir sin antes. Sé que ya lo dijimos, lo hemos dicho hasta el cansancio, lo hemos dicho muchísimas veces, pero me encantaría que después de esta plática, por lo menos una o dos personas se fuera con este cambio de opinión y de mentalidad y decidido a irse a vacunar. Y entonces me encantaría que nos volvieras a decir por qué sí todos tendríamos que vacunarnos contra COVID-19. Claro, pues la única opción que tenemos para poder protegernos de manera efectiva y evitar complicaciones severas, enfermedad severa, hospitalizaciones, intubaciones y el riesgo de muerte es la vacuna. Les quiero decir, por ejemplo, en los hospitales en donde yo acostumbro pues, ingresar a mis pacientes, puedo comentarles que de cada 10 pacientes, 9 pacientes hoy no están vacunados. Y tal vez un paciente sí se vacunó, pero no es por una condición de la vacuna, es porque tiene estos factores de riesgo que lo han complicado. Entonces, la súplica, de verdad, es una súplica como profesional de la salud, como médico, como una persona que se preocupa de verdad por la salud de la población, la súplica es vacúnense, por favor. Ayúdenos a poder disminuir la carga de trabajo que tenemos los médicos, las enfermeras. Estamos de verdad exhaustos, estamos de verdad desgastados, estamos de verdad llenos de pacientes y lo que queremos es que toda la población se vacune para que pues estén protegidos y podamos seguir trabajando como en el día a día lo hacemos. De acuerdo. Me encanta el mensaje, doctor Manuela Variega. Te agradezco muchísimo la información, el tiempo. Y pues ahí estamos al pendiente, nos conectamos si te parece bien en otra ocasión para seguir platicando aquí en un Sobreviviendo en Casa. Con todo gusto, es un honor para mí y un saludo a todos y también un abrazo para ti. Gracias, doctor, y gracias a todos los que se conectaron. Nos vemos el próximo miércoles, 8 de la noche, a través del Instagram de Azteca Noticias. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.